Era la bella vecina, pero detrás de esa sonrisa se ocultaba una historia que ni la vecindad del Chavo podría imaginar. Hoy tocaremos la vida de Florinda Meza. Nació el 8 de febrero de 1949 en Juchipila, Zacatecas, y tras la separación de sus padres fue criada por sus abuelos, quienes le inculcaron una pasión por el arte, la cultura y la música. Con la muerte de sus abuelos debió trabajar desde joven como secretaria, modelo para comerciales y locutora, mientras estudiaba arte dramático en la Asociación Nacional de Actores. En 1969 fue descubierta por Roberto Gómez Bolaños durante su participación en el sketch para su programa Chespirito, lo que fue el comienzo de su carrera en televisión. Participó en los programas de Chespirito en 1970 hasta 1995. Sobre todo en El Chavo del Ocho interpretó a Doña Florinda, su icónico personaje, y también a la Popis, la sobrina de Doña Florinda. El Chapulín Colorado interpretó diversos roles, como la enfermera del Dr. Chapatín, una geisha, Madame Butterfly, y la elegante Minina. En el segmento Los Caquitos se destacó como la Chimoltrufia, esposa de Botija, uno de sus roles más entrañables. Interpretó muchos otros personajes, demostrando una gran versatilidad y dando vida a múltiples roles cómicos e ingeniosos. Debutó en cine en El Chanfle en 1979 y repitió en El Chanfle 2 en 1982. Además actuó en otras cintas como Don Ratón y Don Ratero. Ya en la década de los 80 dio el salto como productora ejecutiva y guionista de telenovelas importantes: María de Nadie en 1985, Milagro y Magia en 1991, La Dueña en 1995 y Alguna vez tendremos alas en 1997. También incursó en teatro, destacándose en obras como 11 y 12 en 1992 y 1998. Antes de convertirse en amor eterno, Florinda fue pareja firme del director Enrique Segoviano, con quien se comprometió durante unos años. Se rumorea que él fue el gran amor clandestino antes de Chespirito en los pasillos de los estudios. Su presencia tejía tensión y deseo. Doña Florinda y el ascenso en El Chavo del Ocho. Desde 1972 y 73, su personaje, Doña Florinda, se convirtió en un ícono de la televisión latina, pero en el fondo de esa vecindad se temía algo más: el romance clandestino con el autor, mientras él aún estaba legalmente casado con Graciela Fernández. La chispa real se encendió hacia 1977, cuando rompió su compromiso con Segoviano para iniciar una relación extramarital con Bolaños. Aquí un dato perturbador: Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko, más tarde reconoció que hubo un breve romance entre él y Meza, lo que fracturó la amistad con Chespirito. Ahora te traigo El compromiso imposible y hijos que nunca tuvieron. Se casaron en 2004, pero jamás tuvieron hijos. Se confirmó que Chespirito se había hecho una vasectomía mucho antes por miedo a herir a sus hijos y despertar comparaciones dolorosas. Ese sacrificio se convirtió en una línea más del misterio de su relación. Varios actores del elenco la describieron como carácter difícil, con actitudes humillantes en el set. En 2004 dio una polémica entrevista, llamó defectos a los 6 hijos y ex esposa de Chespirito, generando indignación. Tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Entonces... No, como defectos. Claro. Bueno, entonces... 6 hijos maravillosos, ¿cómo pueden no? Como, si fueran míos serían maravillosos. Si fueran míos serían maravillosos. De todos modos, ¿no? Pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto. Nuestras técnicas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Hubo que hacer muchos esfuerzos. Él era un hombre muy infiel a su esposa. Muy infiel.
Entonces, como andaba con tantas, pues yo no quería ser una más en su lista. Por eso me negué siempre. Y él siempre me decía que yo era su mujer ideal y que era la mujer ideal. A todas les dije eso, que va. Ahora me doy cuenta que sí era cierto. Por lo tanto, me debe 5 años. La lucha por su nombre en la biografía de Sin Querer Queriendo. En 2024 intentó en voz baja demandar a los productores de Chespirito Sin Querer Queriendo, argumentando que usaban su vida, imagen y nombre sin permiso. Al no llegar a un acuerdo, su personaje fue renombrado Margarita Ruiz y ella rechazó una oferta millonaria, creando un cisma con los hijos de Chespirito, la serie y el fuego de 2025. La biopic de HBO Max se estrenó en junio de 2025 y la presenta como una manipuladora interesada, dando voz a versiones que ella califica como distorsiones, provocando en ella ansiedad, depresión y problemas de salud. Hoy se prepara para lanzar un documental propio, Atrévete a vivir, Florinda Meza, con testimonios inéditos y trayendo tecnología con inteligencia artificial para mostrar la verdadera historia. Desde que enviudó en 2014, se refugió en redes sociales y viajes, pese a estar rodeada de ex familias políticas, confesando sentirse sola, con nostalgias de un amor profundo. Continúa siendo creativa, retomó personajes como la Chimoltrufia en YouTube y proyectos culturales. Aquí te traigo una teoría conspirativa que te va a dejar helado. Según un relato en Universal, en la boda religiosa de Roberto Gómez Fernández y Chantal Andere en 2001, tanto Florinda como Chespirito fueron víctimas de una intoxicación. Ella se sintió hipnótica, con taquicardia intensa, como si alguien hubiera puesto algo en su bebida. En su estado casi inconsciente, manejó, se cayó al bajarse del auto y tuvo que reconstruirse la nariz en 3 operaciones. Un ataque premeditado. En nuestra teoría conspirativa, esa intoxicación no fue accidente, sino parte de un plan para desestabilizarlos. Florinda podría haber descubierto secretos oscuros del círculo íntimo. ¿Familia o productores? ¿Quiso amedrentarla o lesionarla? La reconstrucción múltiple de su nariz se convierte en un símbolo, una máscara permanente tras el trauma silenciado y nunca explicado en medios oficiales. ¿Sombras en la vecindad? Podemos tejer la idea de que el set del Chavo estaba plagado de tensiones ocultas. ¿Y si esa intoxicación fue venganza? ¿Un ritual de poder para dar vuelta a la balanza emocional entre ella y Chespirito? El relato gana tinte de thriller psicológico, una conspiración silenciosa para controlar la narrativa. Florinda Meza, una figura con múltiples máscaras, comediante, amante, viuda solitaria, heroína o villana. El misterio permanece en la penumbra de la fama. Soy Lalo Play y muchas veces la realidad da más miedo que la ficción.